Antes de que existieran los nombres. Antes de que el tiempo se midiera en años o en eras. Japón observaba el mundo en silencio. En este lugar, las montañas no eran solo piedra. Los ríos no eran solo agua. Y el viento no era solo aire. Cada elemento tenía presencia, memoria y espíritu. Esta no es una historia de dioses lejanos que gobiernan desde el cielo, sino de kami, fuerzas invisibles que habitan lo cotidiano. En un árbol antiguo, en la niebla de un amanecer. En el sonido suave de la lluvia cayendo sobre la tierra. Hoy, en Aula del Tiempo, te invitamos a recorrer la mitología japonesa. Cómo fue entendida durante siglos. No como un relato para imponer creencias, sino como una forma de comprender el equilibrio del mundo. Y el lugar silencioso del ser humano dentro de él. Si este tipo de documentales te acompañan a descansar. Si te ayudan a dormir, a reflexionar o simplemente a desconectar. Te invitamos a suscribirte a Aula del Tiempo. Y a dejar un comentario para seguir construyendo juntos. Este espacio dedicado a la historia profunda y al silencio. Ahora, apaga las distracciones. Ajusta el volumen. Y permite que el tiempo avance lentamente. Porque esta noche, el antiguo Japón vuelve a despertar. Solo para contarse en voz baja. Capítulo 1. El vacío, el silencio y el nacimiento de los primeros dioses. Antes de que existiera Japón. Antes incluso de que pudiera llamarse mundo. No había forma, ni sonido, ni dirección. No existía el cielo sobre la tierra. Ni la tierra bajo el cielo. No había luz que marcara el día. Ni sombra que anunciara la noche. Solo había un vacío profundo. Tranquilo, inmóvil. Un silencio tan antiguo. Que no conocía todavía el paso del tiempo. Ese vacío no era oscuridad. Porque la oscuridad necesita algo que ocultar. Era simplemente ausencia. Un espacio sin límites. Sin arriba ni abajo. Sin comienzo ni final. En ese estado primordial. El universo no estaba dormido. Pero tampoco despierto. Era una calma absoluta. Una quietud perfecta. En la que nada se movía. Porque nada necesitaba hacerlo. Con el paso de un tiempo imposible de medir. Dentro de ese vacío comenzaron a surgir. Las primeras diferencias sutiles. No como explosiones. Ni como actos de fuerza. Sino como una separación suave. Casi imperceptible. Lo ligero empezó a elevarse. Lo denso comenzó a asentarse. Así, lentamente. Sin ruido. Sin violencia. Lo que era indistinto. Comenzó a diferenciarse. De lo más alto surgió lo que sería el cielo. Claro, etéreo, inalcanzable. De lo más bajo se formó lo que sería la tierra. Pesada, húmeda, todavía inestable. Entre ambos no había conflicto. Solo distancia. Este primer orden no fue impuesto. Sino que ocurrió de forma natural. Como el vapor que asciende del agua caliente. O como el polvo que se posa cuando el aire se aquieta. En ese espacio recién dividido. Aparecieron las primeras presencias. No eran dioses como los que vendrían después. No tenían rostro definido. Ni nombres que los limitaran. Eran fuerzas primordiales. Esencias nacidas del propio acto de existir. Según los antiguos relatos japoneses. De este primer orden surgieron. Los primeros kami. El término kami. No significa exactamente Dios. No describe un ser todopoderoso. Ni una figura que gobierna desde lo alto. Kami es presencia. Es aquello que existe. Y que, al existir, merece ser reconocido. Un kami puede ser una fuerza. Un principio. Una energía que sostiene algo más grande. Los primeros kami no hablaban. No intervenían. No juzgaban. Simplemente eran. Entre ellos se encontraban las primeras entidades del cielo. Seres nacidos de la claridad. Del orden inicial.
del equilibrio que comenzaba a formarse. Pero la Tierra, aún joven, no estaba completamente estable. Era blanda, húmeda, como un terreno recién creado, que todavía no sabe qué forma conservará. Y fue en ese mundo incompleto donde surgieron dos figuras destinadas a cambiarlo todo. Sus nombres eran Izanagi e Izanami. No nacieron como enemigos, ni como opuestos. Nacieron como complemento. Izanagi representaba lo activo, el impulso de dar forma, el movimiento que avanza. Izanami representaba lo receptivo, la profundidad, la capacidad de dar origen. Juntos no imponían orden. Lo descubrían. Los dioses más antiguos les confiaron una tarea simple y, al mismo tiempo, inmensa: dar forma a la tierra. Para ello, les entregaron una lanza sagrada, larga y brillante, con la que debían tocar la masa informe del mundo. Izanagi e Izanami se situaron en el puente flotante del cielo, un lugar suspendido entre lo que es y lo que aún no ha tomado forma. Desde allí, hundieron la lanza en el vacío inferior y la movieron lentamente, como quien remueve agua en silencio. Al retirar la lanza, las gotas que cayeron se solidificaron. Así nació la primera isla. No hubo celebración, ni palabras grandiosas. Solo el reconocimiento silencioso de que algo nuevo había comenzado. Una isla llevó a otra a otra más. Y poco a poco, el archipiélago japonés empezó a tomar forma. Montañas emergieron. Ríos comenzaron a fluir. El mar rodeó la tierra, sin intención de dominarla. Todo surgía, no por conquista, sino por equilibrio. Izanagi e Izanami continuaron su labor, dando origen no solo a la tierra, sino también a otros kami. Nacieron los espíritus del viento, del agua, del fuego, de los árboles, de las piedras. Cada elemento del mundo tenía ahora una presencia. Nada era completamente inerte. Nada existía sin significado. Pero crear no es un acto sin costo. Al dar origen al fuego, Izanami sufrió una herida mortal. El fuego, necesario para la vida, también contenía destrucción. Izanami enfermó. Su fuerza se debilitó. Y finalmente, descendió al reino de los muertos. Este lugar sería conocido como Yomi. Un mundo oscuro. No de castigo, sino de separación. Izanagi, incapaz de aceptar la pérdida, descendió en busca de ella. Pero Yomi no era un lugar para los vivos. Allí no había tiempo, ni luz, ni retorno fácil. Cuando Izanagi encontró a Izanami, ya no era la misma. La muerte la había transformado. El horror de esa visión rompió el vínculo entre ellos. Izanagi huyó, sellando el paso entre ambos mundos, estableciendo así la frontera definitiva entre la vida y la muerte. Al regresar al mundo de los vivos, Izanagi se purificó en un río, lavando la impureza de Yomi. Y de ese acto de purificación nacieron nuevos dioses. Del lavado de su ojo izquierdo surgió Amaterasu, la diosa del sol. De su ojo derecho nació Tsukuyomi, dios de la luna. Y de su nariz emergió Susanoo, dios de las tormentas. Con ellos, el mundo japonés entraba en una nueva etapa. El cielo, la tierra y el inframundo quedaban definidos. La luz y la oscuridad se alternaban. La vida y la muerte existían como partes de un mismo ciclo. Nada era eterno. Nada era completamente perdido. Así,
desde el vacío silencioso, nació un mundo donde todo tiene espíritu, donde la naturaleza observa, y donde el ser humano no es dueño del tiempo, sino parte de él. Y con este equilibrio frágil, comienza verdaderamente la historia del Japón antiguo. Capítulo 2. Los primeros dioses. En medio de esta transformación cósmica, cuando la alta llanura del cielo apenas comenzaba a tomar forma, emergió el primer ser divino. Su nombre era Amenominakanusi, cuyo nombre significa el Señor del centro augusto del cielo. Este dios primordial apareció solo, sin padre ni madre, surgiendo de la esencia misma del cosmos en formación. Amenominakanusi era invisible, sin forma física, pura conciencia divina observando el nacimiento del universo. Pero Amenominakanusi no permanecería solo por mucho tiempo. Tras su aparición, surgieron otros dos dioses igualmente misteriosos y poderosos. El primero fue Takamimusubi, el alto dios productor, seguido por Kamimusubi, el divino dios productor. Estos tres formaron la primera tríada divina, los Kotoamatsukami, o dioses separados del cielo. Como Amenominakanusi, estos dioses carecían de forma física y no participaban directamente en los asuntos del mundo que estaba por nacer. Sin embargo, su mera existencia era fundamental para el orden cósmico. Después de esta primera tríada, el cosmos continuó generando divinidades. Aparecieron Umasias y Kabikoji, cuyo nombre evoca la fuerza vital que brota de la tierra, y Amenotokotachi, la permanencia celestial. Estos 5 dioses constituyen lo que se conoce como los Kotoamatsukami completos, y al igual que los primeros 3, permanecieron ocultos tras su aparición, retirándose a las profundidades del Takamagahara. La segunda generación divina. Con el cosmos aún en formación y la tierra flotando como aceite sobre agua, llegó el momento de una nueva generación de dioses. Estos serían diferentes a los primeros 5, pues vendrían en parejas, masculino y femenino, representando la dualidad que permearía toda la creación. Primero llegaron Kuninotokotachi y su contraparte femenina, encarnando la permanencia de la tierra. Después aparecieron Toyokumono y su pareja, representando las nubes abundantes que comenzaban a formarse entre el cielo y la tierra aún líquida. Uno tras otro, 7 generaciones de dioses llegaron a la existencia, cada pareja añadiendo nuevos aspectos y cualidades al universo en desarrollo. La sexta generación trajo a Omotaru y Kashikone, dioses que representaban la completitud de las formas físicas. Y finalmente, en la séptima generación, aparecieron los dioses que cambiarían para siempre el destino del cosmos, Izanagi e Izanami. Izanagi e Izanami, los dioses creadores. Izanagi, cuyo nombre significa el que invita, e Izanami, la que invita, eran diferentes a todos los dioses que habían venido antes. Mientras que las generaciones anteriores simplemente existían, contemplando el universo en formación, estos dos tenían un propósito activo. Los dioses más antiguos, reunidos en el Takamagahara, miraron hacia abajo, hacia la tierra que aún flotaba informe como medusas en el océano, y tomaron una decisión trascendental. Convocaron a Izanagi e Izanami ante ellos. La asamblea divina les entregó una lanza celestial llamada Amenonoko, la lanza enjollada del cielo. Esta no era una lanza ordinaria, estaba adornada con joyas preciosas y vibraba con el poder creador del cosmos mismo. Los dioses ancianos les dieron una misión, descender al puente flotante del cielo y dar forma a la tierra, crear un lugar donde la vida pudiera florecer. Izanagi e Izanami aceptaron su destino con solemnidad. Juntos caminaron hasta el puente flotante del cielo, Amenokiasi, una estructura etérea que conectaba el reino celestial con el caos que existía debajo. Cuando llegaron al borde y miraron hacia abajo, no vieron tierra firme, solo un océano primordial de posibilidades sin forma. Izanagi tomó la lanza celestial con ambas manos. Con Izanami a su lado, bajó la punta de Amenonoko hacia el océano caótico. La punta de la lanza penetró la superficie y los dos dioses comenzaron a remover las aguas primigenias. Giraron la lanza en grandes círculos, mezclando y agitando el océano con movimientos deliberados y rítmicos. El sonido del océano al ser removido resonaba como el canto de 1000 caracolas marinas. Las aguas comenzaron a arremolinarse,
creando un vórtice gigantesco que se extendía hacia las profundidades del caos. La lanza brillaba con luz propia mientras cumplía su propósito divino. Después de remover durante lo que podría haber sido un instante o una eternidad, Izanagi levantó la lanza. Cuando la punta emergió del océano, gotas de agua salada cayeron de ella. Pero estas no eran gotas ordinarias. Cada gota que caía se solidificaba instantáneamente, cristalizándose en tierra sólida. Las gotas se acumularon, uniéndose unas con otras, creciendo y expandiéndose. Así nació Onogoro, la primera isla sólida. Era pequeña al principio, apenas más grande que una roca emergiendo del mar. Pero era sólida, real, un punto fijo en el universo de flujo constante. Era el primer pedazo de tierra firme en toda la existencia. El descenso a Onogoro. Izanagi e Izanami observaron su creación con asombro y satisfacción. Habían cumplido la primera parte de su misión. Pero sabían que su trabajo apenas comenzaba. Descendieron del puente flotante del cielo y pusieron sus pies divinos sobre Onogoro. Era la primera vez que seres divinos caminaban sobre tierra sólida. La isla era virgen, sin plantas ni animales, sin montañas ni valles. Era una superficie plana y simple, pero tenía potencial infinito. En el centro de Onogoro, los dos dioses erigieron un pilar sagrado. Este pilar, llamado Amenomyasira, el pilar celestial, se elevaba hacia el cielo como un axis mundi, conectando la tierra recién formada con los reinos celestiales de donde habían venido. Junto al pilar celestial, construyeron un palacio. No era una estructura elaborada, sino una morada digna para dioses que tenían trabajo por hacer. Dentro de este palacio, Izanagi e Izanami contemplaron el siguiente paso de su misión. Habían creado una isla, pero una sola isla no era suficiente. El mundo necesitaba ser completo, necesitaba variedad y abundancia. Fue entonces cuando Izanagi miró a Izanami, realmente la vio por primera vez como algo más que una compañera divina. Notó que su cuerpo era diferente al suyo. «Qué interesante», dijo Izanagi, «mi cuerpo está completamente formado excepto por una parte que sobresale». Izanami respondió, «Mi cuerpo también está completamente formado, excepto que tengo una parte que no está completa, que es cóncava». Izanagi, con la sabiduría que los dioses poseen para comprender el funcionamiento del universo, sugirió, ¿no sería apropiado que uniéramos mi parte excedente con tu parte incompleta para crear nuevas tierras? Izanami estuvo de acuerdo. Y así, los dos dioses idearon un ritual para su unión. Decidieron que caminarían alrededor del pilar celestial en direcciones opuestas. Cuando se encontraran del otro lado, celebrarían su encuentro y luego se unirían. Capítulo 3. El primer ritual y sus consecuencias. Los dos dioses se pararon en lados opuestos de la Amenomyasira. Acordaron las palabras que dirían al encontrarse. Luego comenzaron a caminar, Izanagi en sentido horario, Izanami en sentido contrario, rodeando el sagrado pilar. Sus pasos resonaban sobre la tierra virgen de Onogoro. El viento comenzó a soplar suavemente, como si el cosmos mismo contuviera el aliento en anticipación. Cuando finalmente se encontraron del otro lado del pilar, Izanami habló primero. «¡Qué hombre tan apuesto!», exclamó con alegría. Izanagi respondió inmediatamente después, «¡Qué mujer tan hermosa!». Luego procedieron con su unión sagrada. De esta unión nació su primer hijo, pero algo andaba terriblemente mal. El niño nació sin huesos, blando y deforme como una sanguijuela. Los dioses lo llamaron Iruko, el niño sanguijuela. Consternados y confundidos, Izanagi e Izanami no sabían qué hacer con esta criatura que claramente no era lo que habían esperado crear. Su segundo intento tampoco fue exitoso. Nació Abasima, la isla de espuma, que tampoco era considerada un hijo apropiado. Algo fundamental estaba mal con el proceso, pero los dioses no entendían qué podría ser. Preocupados, Izanagi e Izanami decidieron ascender nuevamente al Takamagahara para consultar con los dioses ancianos. Presentaron su problema ante la asamblea celestial. Los dioses mayores escucharon su relato y luego realizaron una adivinación, leyendo los patrones del cosmos para determinar qué había salido mal. La respuesta vino clara:
El error había ocurrido porque Izanami, la deidad femenina, había hablado primero durante el ritual. En el orden cósmico que regía la creación, esto había perturbado el balance necesario. Los dioses instruyeron a Izanagi e Izanami a regresar a Onogoro y repetir el ritual, pero esta vez Izanagi debía hablar primero. Con cierta tristeza por el destino de Iruko, a quien colocaron en un bote de juncos y dejaron flotar en el océano, Izanagi e Izanami descendieron nuevamente a la tierra. Algunos cuentan que Iruko eventualmente se convirtió en Ebisu, uno de los 7 dioses de la fortuna, pero esa es una historia para otro momento. El nacimiento de las islas. De vuelta en Onogoro, los 2 dioses se prepararon para repetir el ritual correctamente. Nuevamente se pararon en lados opuestos del pilar celestial. Nuevamente comenzaron a caminar en direcciones opuestas alrededor de su eje sagrado. Esta vez, cuando se encontraron, Izanagi habló primero: «¡Qué mujer tan hermosa!». Luego Izanami respondió: «¡Qué hombre tan apuesto!». Se unieron nuevamente, y esta vez el resultado fue glorioso. De su unión nació Abaji, una isla hermosa y perfecta que emergió del océano cerca de Onogoro. Era sólida, verde con vegetación que apareció espontáneamente, rodeada de playas donde las olas cantaban su alegría. Pero no se detuvieron ahí. Energizados por su éxito, Izanagi e Izanami continuaron su trabajo creador con pasión renovada. Una tras otra, las islas comenzaron a nacer. Llegó Yo, la isla que luego sería conocida como Shikoku, con sus 4 regiones distintas. Nació Goji, seguida por Tsukushi, la isla de Kyushu con sus 7 regiones. Iki emergió del mar, pequeña pero perfecta. Luego vino Tsushima, estratégicamente posicionada entre las tierras que algún día serían Japón y el continente asiático. Sado apareció, con sus montañas misteriosas. Y finalmente, la más grande de todas, Oyamato, la gran tierra de Yamato, la isla principal de Onsu. Estas 8 islas forman lo que se conoce como Oyashima, las 8 grandes islas. Pero la creatividad de Izanagi e Izanami no se detuvo allí. Continuaron dando a luz a islas más pequeñas, 6 islas menores que salpicaron el océano alrededor de las grandes, completando el archipiélago que formaría Japón. Cuando finalmente terminaron, Izanagi e Izanami se pararon juntos en la cima de una montaña en Oyamato y contemplaron su trabajo. Ante ellos se extendía un archipiélago hermoso, cada isla única pero parte de un conjunto armonioso. Las olas del océano acariciaban las costas. El viento soplaba entre los espacios vacíos, esperando ser llenados con vida. Pero las islas, por hermosas que fueran, estaban vacías. No había ríos ni montañas, no había bosques ni praderas. No había espíritus de la naturaleza ni criaturas vivientes. El mundo que habían creado era como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores de la vida. El nacimiento de los dioses de la naturaleza. Izanagi e Izanami comprendieron que su trabajo estaba lejos de terminar. Las islas necesitaban ser pobladas, no solo con vida mortal, sino con los dioses y espíritus que gobernarían y animarían cada aspecto del mundo natural. Así que continuaron su unión sagrada, pero ahora en lugar de dar a luz a tierras, daban a luz a dioses. El primero en nacer fue Ooba Tatsumi, el gran dios del mar. En el momento de su nacimiento, los océanos cobraron vida verdadera. Las aguas que habían sido solo líquido inerte ahora se llenaron de corrientes y mareas, de profundidades misteriosas y superficies brillantes. Ooba Tatsumi descendió a su reino acuático, donde establecería su palacio bajo las olas. Luego nació Aya Kitsuiko, el dios de los puertos y lugares costeros donde la tierra se encuentra con el mar. Donde él tocaba, se formaban bahías naturales, lugares perfectos para que algún día los barcos encontraran refugio. Le siguió Aya Kitsuime, su contraparte femenina, que gobernaba sobre las corrientes de viento que soplan desde el mar hacia la tierra. Después llegó Ameno y Totsudo, el pilar celestial de la tierra, que dio estructura interna a las islas, asegurando que permanecieran firmes y no se desmoronaran de vuelta al océano. Kukunochi nació para gobernar sobre los árboles y la madera. Con su llegada, los primeros árboles comenzaron a brotar de la tierra, pinos en las montañas, cedros en los valles, cerezos que algún día florecerían con belleza incomparable.
Kaya no Hime, la diosa de los pastos y campos, nació y donde ella caminaba, brotaban gramíneas y flores silvestres. Las praderas se extendieron, verdes y ondulantes. Oyamatsumi, el gran dios de las montañas, nació con un rugido que resonó por todas las islas. En ese momento, la tierra se elevó y se plegó sobre sí misma. Surgieron montañas majestuosas, algunas tan altas que sus picos rozaban las nubes. Valles profundos se formaron entre ellas, creando un paisaje dramático y variado. Luego vino Kayanoime, diosa de las llanuras, que suavizó algunas áreas para crear espacios planos y fértiles. Torifune, el dios de los barcos, nació aunque todavía no había humanos para construir embarcaciones, su mera existencia establecía la posibilidad futura de navegación. Ikuikazuchi emergió, trayendo consigo el concepto de vida vigorosa y crecimiento. Kukusatachi nació para gobernar los árboles que crecen en las cimas de las montañas. Oyamatsumi no Hime, la diosa de las laderas de las montañas, trajo su propia influencia al paisaje montañoso. Cada nuevo dios añadía otra capa de complejidad y belleza al mundo. Capítulo 4. Los dioses del hogar y la civilización. Pero Izanagi e Izanami no solo pensaban en la naturaleza salvaje. Con previsión divina, sabían que algún día habría criaturas que construirían hogares, que crearían civilizaciones. Así que dieron a luz a dioses que presidirían estos aspectos de la vida. Nació Yajisachi, el dios de las playas rocosas donde algún día los pescadores lanzarían sus redes. Ayasuso Nobo surgió, gobernando sobre las corrientes rápidas y los arroyos montañosos. Su hermana, Aya Akituime, nació para presidir sobre los vientos rápidos que barren las costas. Okizutsu emergió como dios del mar abierto, esos vastos espacios donde el océano parece infinito. Oonaobi nació para enderezar y corregir, manteniendo el orden en el cosmos. Su contraparte, Kanaobi, trabajaba en armonía con él para asegurar que todo funcionara correctamente. El dios del fuego estaba por nacer, pero antes vinieron Watatsumi y Aya Akitsuime, refinando aún más los dominios del mar y el viento. Con cada nacimiento, el mundo se volvía más rico, más completo. El nacimiento fatal de Kagutsuchi. Los dioses continuaron naciendo uno tras otro, cada uno añadiendo su esencia única al tapiz de la creación. Kaya no Hime no Kami, la diosa de los pastos, trajo praderas ondulantes. Kukunochi, el dios de los árboles, pobló las islas con bosques densos. Oyamatsumi, otro dios de las montañas, elevó picos aún más altos. Pero finalmente llegó el momento del nacimiento que cambiaría todo. Izanami estaba a punto de dar a luz a su hijo más poderoso y peligroso, Kagutsuchi, el dios del fuego. Kagutsuchi era diferente a todos los dioses que habían nacido antes. Mientras que los otros dioses emergían suavemente al mundo, Kagutsuchi nació envuelto en llamas. Su cuerpo era fuego vivo, cada parte de él ardía con calor intenso. En el momento de su nacimiento, el mundo conoció el fuego por primera vez. Pero el precio de este nacimiento fue terrible. Las llamas que constituían el cuerpo de Kagutsuchi quemaron a Izanami desde dentro. Su carne divina se chamuscó y se quemó. El dolor era inimaginable, más allá de lo que cualquier ser, mortal o divino, debería soportar. Izanami cayó al suelo, gravemente herida. Su cuerpo, que había dado a luz a islas enteras y a innumerables dioses, ahora yacía roto y quemado. Izanagi se arrodilló junto a ella, impotente mientras observaba a su amada esposa y compañera sufrir. Pero incluso en su agonía, incluso mientras su vida divina se escapaba, Izanami continuó dando a luz. De su vómito nacieron dioses de metal y minerales. De sus heces surgieron divinidades del barro y la arcilla. De su orina emergieron dioses de agua e irrigación, como si su cuerpo intentara apagar las llamas que la consumían. Kanayama Biko y Kanayama Bime, dioses de los metales, nacieron de lo que su cuerpo expulsaba en agonía. Aniyasu Biko y Aniyasu Bime, divinidades de la arcilla y el barro, siguieron. Luego vino Mitsuanome, la diosa del agua, nacida de la orina de Izanami mientras su cuerpo intentaba desesperadamente enfriarse. Incluso de Mitsuanome nacieron más dioses, Bakumusubi emergió, y de esta deidad surgieron Toyoukebime, la diosa de los alimentos, y todas las semillas y granos que algún día alimentarían a la humanidad.
En total, 8 deidades más nacieron de la agonía de Izanami. Pero finalmente, su fuerza se agotó completamente. La diosa que había dado forma al mundo, que había parido islas y dioses, exhaló su último aliento divino. Izanami, la que invita, la madre de todas las cosas, murió. El dolor de Izanagi. El llanto de Izanagi resonó por toda la creación. Era un sonido que ningún ser había escuchado antes, el lamento de un dios enfrentando la pérdida. Sus lágrimas cayeron como lluvia torrencial sobre las islas que él e Izanami habían creado juntos. Donde sus lágrimas tocaban la tierra, brotaban manantiales. Donde caían sobre las rocas, se formaban charcos que se convertían en arroyos. De esas lágrimas divinas nació Nakizabame no Kami, la diosa del lamento y el llanto. Ella encarnaría para siempre el dolor de la pérdida, recordando este momento terrible. Izanagi tomó el cuerpo de Izanami en sus brazos. Lo llevó hasta el monte Iba, en la frontera entre lo que algún día sería las provincias de Izumo y Oki. Allí, en la cima de esa montaña sagrada, enterró a su amada esposa. Construyó una tumba digna de la madre de la creación, un lugar donde su esencia descansaría por toda la eternidad. Pero incluso mientras colocaba la última piedra sobre la tumba, la ira comenzaba a crecer en el corazón de Izanagi. Miró a Kagutsuchi, el niño de fuego cuyo nacimiento había matado a Izanami. El pequeño dios ardía inocentemente, sin comprender el dolor que había causado. La ira de Izanagi superó su dolor. Desenvainó su espada, Totsuka no Tsurugi, una hoja de 10 palmos de largo que colgaba de su cintura. La espada brillaba con poder divino. Con un grito de furia y dolor, Izanagi la levantó en alto. Y decapitó a su propio hijo. Capítulo 5. La sangre de Kagutsuchi. Cuando la espada de Izanagi atravesó el cuello de Kagutsuchi, el dios del fuego, algo extraordinario sucedió. La sangre que brotó de la herida no era sangre ordinaria. Era esencia divina mezclada con fuego primordial, y cuando tocó la tierra, cuando salpicó las rocas, cuando se derramó sobre el filo mismo de la espada Totsuka no Tsurugi, dio origen a nuevos dioses. De la sangre que goteó de la punta de la espada nacieron 3 deidades feroces. Ibasakune no Kami emergió primero, un dios de las rocas partidas y las grietas en la piedra. Luego vino Nesaku no Kami, deidad de las raíces que se abren paso entre las rocas. Y finalmente Ibatsutsunobu no Kami, el dios de las cuevas rocosas y los lugares oscuros bajo tierra. La sangre que se acumuló en la empuñadura de la espada, donde la mano de Izanagi la sostenía con fuerza, brotó entre sus dedos y dio nacimiento a otros 3 dioses. Mikayai no Kami apareció, una deidad del agua rápida que apaga el fuego. Y Ayai no Kami surgió, representando el fuego que arde tan intensamente que incluso el agua no puede extinguirlo. Y Takemikazuchi no Kami nació, un dios guerrero de tremendo poder, tan fuerte que haría temblar la tierra con su presencia. Este último dios, Takemikazuchi, algún día se convertiría en una de las deidades más veneradas de Japón, el dios del trueno y los terremotos, patrón de las artes marciales. Pero no terminó ahí. La sangre que se acumuló en la base de la hoja de la espada también generó 3 dioses más, Kuraokami, la deidad del hielo y la nieve en las montañas, Kuramitsuha, el dios de los valles oscuros donde el agua se acumula. Y Takaokami, señor de las lluvias en las alturas. El cuerpo desmembrado de Kagutsuchi también dio origen a dioses. Su cabeza se convirtió en el dios de los volcanes. Su pecho se transformó en la deidad de las montañas ardientes. Sus genitales se convirtieron en el dios de las aguas termales. Cada parte de su cuerpo ígneo se transformó en una montaña o en un aspecto diferente del fuego que ahora habitaba el mundo. En total, 8 deidades de las montañas nacieron del cuerpo de Kagutsuchi, Masakayama Tsumi, Odoyama Tsumi, Okuyama Tsumi, Kuraokami, Kurayama Tsumi, Ayama Tsumi, Arayama Tsumi, y Toyama Tsumi. Cada uno gobernaría sobre diferentes aspectos de las montañas, los picos, las cimas, las profundidades de los valles, las laderas, los bosques de montaña. Izanagi contempló todo esto con una mezcla de asombro y horror.
Había matado a su hijo en un arranque de dolor y furia, pero incluso en la muerte, Kagutsuchi había continuado el trabajo de poblar el mundo con dioses. El fuego, una vez liberado en el mundo, no podía ser contenido. Existiría para siempre, tanto como bendición que calentaría los hogares futuros, como maldición que consumiría y destruiría. La decisión de descender. Pero ninguno de estos nuevos dioses podía llenar el vacío en el corazón de Izanagi. Habían pasado días, tal vez semanas, desde que enterró a Izanami en el monte Iba. Cada día el dolor se volvía más insoportable. Izanagi caminaba por las islas que habían creado juntos y en cada lugar veía su recuerdo. Cada montaña, cada río, cada árbol le recordaba a su amada esposa. Los otros dioses observaban con preocupación. Nunca antes un dios había experimentado tal pérdida. La muerte era un concepto nuevo en el cosmos, algo que no debería afectar a los inmortales. Pero Izanami había muerto, y su ausencia dejaba un agujero en el tejido mismo de la creación. Finalmente, Izanagi tomó una decisión. Si Izanami había muerto, entonces debía haber ido a algún lugar. Los muertos no simplemente dejaban de existir. Debía haber un reino para ellos, un lugar donde las almas viajaban después de que la vida las abandonaba. Y si existía tal lugar, entonces él, Izanagi, el que invita, iría allí y traería de vuelta a su esposa. Nadie sabe exactamente cómo Izanagi descubrió la entrada a Yomi no Kuni, la tierra de la oscuridad. Algunos dicen que siguió el rastro del espíritu de Izanami. Otros cuentan que los dioses del inframundo vinieron a reclamar su cuerpo y él lo siguió. Lo que sí se sabe es que eventualmente encontró el camino, una cueva oscura que descendía profundamente en la tierra, más allá del monte Iba donde había enterrado a Izanami. La entrada a Yomi era como una boca abierta en la ladera de la montaña. No había luz que penetrara más allá de los primeros metros. Un aire frío y húmedo emanaba de las profundidades, trayendo consigo un olor extraño, no desagradable pero definitivamente no perteneciente al mundo de los vivos. Era el olor de la tierra antigua, de cosas que habían dejado de crecer, de quietud absoluta. Izanagi se paró en la entrada, mirando hacia la oscuridad. Por un momento dudó. Todo instinto divino le decía que lo que estaba a punto de hacer violaba algún orden fundamental del cosmos. Los vivos no debían buscar a los muertos. Los caminos del Yomi no eran para aquellos que aún respiraban. Pero su amor por Izanami era más fuerte que su cautela. Tomó una antorcha, aunque su luz parecía débil e inadecuada contra la oscuridad que tenía ante sí, y comenzó su descenso. El reino de Yomi. El camino descendía en espiral, cada vez más profundo en las entrañas de la tierra. Las paredes de la cueva eran húmedas y frías al tacto. En algunos lugares, raíces de árboles antiguos penetraban desde arriba, retorciéndose a través de la roca como venas petrificadas. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de los pasos de Izanagi y el ocasional goteo de agua en algún lugar de la oscuridad. A medida que descendía, Izanagi comenzó a notar cambios sutiles. El aire se volvía más denso, como si estuviera caminando bajo agua. La luz de su antorcha parecía ser absorbida por la oscuridad en lugar de disiparla. Y había una sensación de presencia, como si miles de ojos invisibles lo observaran desde las sombras. No había concepto de tiempo en Yomi. Izanagi pudo haber estado caminando durante horas o días. El túnel parecía interminable, siempre descendiendo, siempre adentrándose más en la tierra. Pero finalmente, la pendiente comenzó a nivelarse. El túnel se ensanchó, las paredes se alejaron, y de repente Izanagi se encontró parado en el umbral de un vasto espacio subterráneo. Yomi no Kuni se extendía ante él. No era el infierno ardiente de algunas mitologías, ni el paraíso luminoso de otras. Era simplemente, gris. Un reino de penumbra eterna, donde nada crecía pero nada se pudría completamente. Había estructuras aquí, edificios que parecían versiones sombrías de los palacios del mundo superior. Había figuras moviéndose en la distancia, espíritus de los muertos que aún no existían pero que algún día poblarían este reino en grandes números. En el centro de todo esto, en un palacio de madera oscurecida y piedra fría, estaba Izanami. Capítulo 6. El encuentro con Izanami.
Izanagi se acercó al palacio con el corazón acelerado. Había atravesado los límites del mundo conocido, había desafiado el orden natural del cosmos, y ahora estaba a punto de ver nuevamente a su amada esposa. Llamó a las puertas del palacio. Izanami. Esposa mía. He venido a buscarte. Hubo un largo silencio. Luego, desde dentro del palacio, llegó una voz. Era la voz de Izanami, pero había algo diferente en ella. Era más apagada, como si viniera de muy lejos, aunque Izanagi sabía que ella estaba justo al otro lado de la puerta. ¿Izanagi? ¿Eres realmente tú? ¿Has venido hasta este lugar de oscuridad? Sí, respondió Izanagi. He venido a llevarte de vuelta. Nuestro trabajo no está terminado. Las islas que creamos juntos aún necesitan ser completadas. Los dioses que engendramos aún necesitan guía. Regresa conmigo al mundo de la luz. Otro silencio. Cuando Izanami habló nuevamente, había pesar en su voz. Mi querido esposo, has llegado demasiado tarde. Ya he comido de los alimentos de Yomi. He participado del banquete de los muertos. Mi cuerpo ahora pertenece a este reino. No puedo simplemente partir. Izanagi sintió que su corazón se hundía, pero no estaba dispuesto a rendirse. Debe haber una manera, insistió. Eres una diosa, la madre de la creación. Seguramente las reglas del Yomi no se aplican a ti. Izanami permaneció en silencio por un largo momento, considerando. Hay, posiblemente una manera, dijo finalmente. Debo consultar con los dioses de Yomi. Debo pedirles permiso para partir. Pero esto llevará tiempo. Y hay una condición, esposo mío, una condición absoluta que debes aceptar. Lo que sea, dijo Izanagi sin dudarlo. No debes mirarme. Sin importar qué pase, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar qué escuches, no debes intentar verme hasta que hayamos salido completamente de Yomi y regresado al mundo de la luz. ¿Prometes esto? Era una petición extraña, pero Izanagi estaba desesperado. Lo prometo. No te miraré hasta que estemos de vuelta en el mundo superior. Entonces espera aquí, dijo Izanami. No tardaré mucho. Izanagi escuchó sus pasos alejarse en el interior del palacio. Se acomodó junto a la puerta para esperar, su antorcha proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra oscura. La espera. Al principio, Izanagi esperó pacientemente. Estaba tan cerca de recuperar a Izanami, tan cerca de deshacer la tragedia que había dividido su unión. Podía ser paciente un poco más. Pero el tiempo en Yomi era extraño. Sin sol para marcar los días, sin luna para marcar las noches, cada momento se estiraba como miel espesa. Lo que podría haber sido minutos se sentía como horas. Lo que podría haber sido horas se sentía como días. Izanagi comenzó a inquietarse. ¿Qué estaba tomando tanto tiempo? ¿Qué tan difícil podía ser hablar con los dioses de Yomi? Empezó a caminar de un lado a otro frente al palacio, su antorcha dejando rastros de luz en la penumbra. Escuchaba sonidos desde el interior del palacio. Voces apagadas, movimientos, pero no podía distinguir palabras. Su imaginación comenzó a jugar con él. ¿Y si Izanami había cambiado de opinión? ¿Y si los dioses de Yomi se negaban a dejarla ir? ¿Y si había algún peligro que ella enfrentaba en este momento? La antorcha en su mano temblaba. La luz parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. En la oscuridad de Yomi, cada sombra parecía esconder amenazas, cada silencio parecía lleno de susurros inaudibles. Pasó más tiempo. La ansiedad de Izanagi se convirtió en preocupación genuina. ¿Cuánto tiempo había pasado realmente? En este lugar sin tiempo, era imposible decirlo. Pero se sentía como una eternidad. Finalmente, la paciencia de Izanagi se agotó. Había esperado lo suficiente. Solo quería ver que Izanami estaba bien. Solo una mirada rápida, para asegurarse de que no le había pasado nada. Seguramente eso no violaría realmente su promesa, ¿verdad? No la miraría directamente, solo echaría un vistazo rápido para calmar su mente. Era una racionalización, por supuesto.
Pero el miedo y la preocupación pueden hacer que incluso los dioses se conviertan en tontos. La visión horrible. Izanagi empujó suavemente la puerta del palacio. Se abrió sin sonido, revelando un corredor oscuro. Levantó su antorcha y entró. El pasillo estaba vacío, pero podía ver puertas a ambos lados. Caminó silenciosamente, acercando su antorcha a cada puerta, escuchando. En la tercera puerta, escuchó respiración. Respiración pesada, laboriosa. Sin pensar más, empujó la puerta para abrirla. Lo que vio lo horrorizaría por toda la eternidad. Izanami yacía en el suelo de la habitación. Pero no era la Izanami que él recordaba. Su cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición. La carne se caía de sus huesos en algunos lugares. En otros, estaba hinchada y putrefacta. Su hermoso rostro era ahora una calavera apenas cubierta por piel grisácea. Donde una vez hubo ojos brillantes, ahora había cuencas oscuras. Pero lo peor no era la descomposición. Lo peor eran las criaturas. 8 dioses del trueno, las Yakuza no Ikazuchi no Kami, habían nacido de su cuerpo en descomposición. Se retorcían y se arrastraban sobre ella como gusanos monstruosos. En su cabeza estaba O Ikazuchi, el gran trueno. En su pecho, Ono Ikazuchi, el trueno de fuego. En su vientre, Kuro Ikazuchi, el trueno negro. En sus genitales, Saku Ikazuchi, el trueno que parte. En su mano izquierda, Baki Ikazuchi, el trueno joven. En su mano derecha, Tsuchi Ikazuchi, el trueno terrestre. En su pie izquierdo, Naru Ikazuchi, el trueno que retumba. Y en su pie derecho, Fushi Ikazuchi, el trueno que crece. Además de estos 8 dioses del trueno, 1500 guerreros del Yomi rodeaban su cuerpo, guardándola, protegiendo su forma corrupta. Izanagi dejó escapar un grito de horror. La antorcha cayó de su mano temblorosa. El sonido, la luz repentina, despertó a Izanami de su estado. Sus ojos muertos se abrieron. La miraron directamente. Y en ese momento, Izanagi vio no solo horror físico, sino algo peor, vio vergüenza, humillación, y luego, ardiendo más brillante que todo lo demás, vio furia. ¿Me has visto? La voz de Izanami resonó por todo el palacio, por todo el Yomi. No era la voz suave de su esposa. Era el rugido de algo que había dejado de ser completamente divino y se había convertido en algo más oscuro. Me prometiste. Me prometiste que no mirarías. Capítulo 7. La persecución. Izanagi no esperó a escuchar más. El instinto de supervivencia, más antiguo que el pensamiento racional, tomó control. Se dio vuelta y corrió. Corrió por los pasillos del palacio, corrió hacia la entrada, corrió hacia el túnel que llevaba de regreso al mundo de los vivos. Detrás de él, escuchó el grito de Izanami, Shikome. Atrapen al que ha roto su promesa. Que no escape de Yomi. Las Shikome, las brujas feas de Yomi, respondieron a su llamado. Eran criaturas horribles, mujeres retorcidas y deformadas que servían como guardias del inframundo. Se lanzaron en persecución de Izanagi, sus gritos resonando por los túneles. Izanagi corrió como nunca había corrido antes. Sus pies apenas tocaban el suelo. Pero las Shikome eran rápidas, nacidas de la oscuridad, perfectamente adaptadas a los túneles serpenteantes del Yomi. Ganaban terreno. En su desesperación, Izanagi arrancó el peine que sostenía su cabello. Era un peine hermoso, hecho de madera de bambú negro. Sin pensarlo 2 veces, lo arrojó detrás de él. En el momento en que el peine tocó el suelo, se transformó. Brotes de bambú brotaron instantáneamente, creciendo a velocidad imposible. En segundos, un bosque denso de bambú bloqueaba el túnel detrás de Izanagi. Las Shikome se estrellaron contra el bosque, aullando de frustración mientras intentaban abrirse paso. Pero el bambú solo las retrasaría, no las detendría. Izanagi continuó corriendo, sus pulmones ardiendo, sus músculos gritando de esfuerzo. Podía ver el túnel comenzando a inclinarse hacia arriba. Estaba acercándose a la salida. Luego escuchó los sonidos de bambú rompiéndose. Las Shikome habían atravesado su barrera.
Izanagi alcanzó el peine que sostenía el lado izquierdo de su cabello. Lo arrancó y lo arrojó detrás de él. Esta vez, cuando tocó el suelo, brotaron vides de uva. Las vides crecieron salvajemente, extendiéndose por todo el túnel, y en ellas crecieron uvas del tamaño de puños, oscuras y jugosas. Las Ikome, hambrientas como todos los habitantes de Yomi, no pudieron resistir. Se detuvieron para devorar las uvas, peleando entre sí por cada fruta. Esto le dio a Izanagi un respiro precioso. Pero aún no estaba a salvo. La ira final de Izanami. Desde las profundidades de Yomi, Izanami observaba la persecución a través de los ojos de sus sirvientes. Cuando vio que las Ikome se habían detenido, su furia alcanzó nuevas alturas. Si los sirvientes ordinarios no podían capturar a Izanagi, entonces enviaría algo más poderoso. Que los 8 truenos lo persigan. Que los 1500 guerreros de Yomi lo alcancen. Su voz resonó como un terremoto. Los 8 dioses del trueno que habían nacido de su cuerpo en descomposición se levantaron. Con ellos venían los guerreros del inframundo, un ejército de muertos vivientes que no conocían el cansancio ni el miedo. El sonido de sus pasos era como un trueno subterráneo, retumbando por los túneles. Izanagi los escuchó venir. Estaba exhausto, su energía divina casi agotada por la carrera desesperada y el horror de lo que había presenciado. El túnel ahora subía abruptamente, y podía ver, en la distancia, un tenue resplandor. La salida. La luz del mundo superior, tan cercana y sin embargo aún tan lejos. Pero los truenos se acercaban. El ejército de Yomi ganaba terreno. Izanagi sabía que no llegaría a tiempo. Desesperado, desenvainó su espada, Totsuka no Tsurugi, la misma que había usado para decapitar a Kagutsuchi. La blandió detrás de él mientras corría, cortando el aire, creando una barrera de viento divino que temporalmente ralentizó a sus perseguidores. Luego orinó mientras corría. Del líquido divino brotó un río, inundando el túnel detrás de él. Las aguas rugieron hacia atrás, chocando con los guerreros de Yomi, empujándolos hacia atrás. Este era el río que algún día se conocería como Yomotsu Hirasaka, el desfiladero de la pendiente de Yomi. Pero incluso esto solo los retrasó momentáneamente. Los guerreros de Yomi vadearon el río, implacables en su persecución. La roca que divide los mundos. Finalmente, Izanagi alcanzó la salida. Salió tambaleándose del túnel hacia la luz del mundo superior. El sol nunca había parecido tan brillante, el aire nunca tan dulce. Durante un momento, solo se paró allí, respirando, saboreando estar vivo, estar en el mundo de la luz. Pero no había tiempo para el alivio. Los guerreros de Yomi estaban justo detrás de él, a solo segundos de emerger del túnel. Izanagi miró alrededor desesperadamente. Sus ojos cayeron sobre una roca enorme, una piedra tan grande que hubiera requerido 100 hombres mortales para moverla. Sin dudarlo, llamó a su fuerza divina, canalizó cada onza de poder que le quedaba, y levantó la roca. Con un grito de esfuerzo, la empujó hacia la entrada del túnel. La roca rodó, ganando impulso, y se estrelló contra la entrada con un ruido como un trueno. Selló perfectamente la abertura, bloqueando el camino entre el Yomi y el mundo de los vivos. Esta era Chibiki no Iwa, la gran roca de Yomotsu Hirasaka. Separaba para siempre el reino de los muertos del reino de los vivos. Ni los muertos podían salir, ni los vivos podían entrar, excepto en la muerte. Al otro lado de la roca, Izanagi podía escuchar los puños de los guerreros golpeando inútilmente. Y luego escuchó otra voz. La voz de Izanami. Izanagi. Su voz era fría, cargada de dolor y furia. Mi amado esposo que me ha traicionado, que ha roto su promesa, que me ha visto en mi forma más vergonzosa. Por esto, juro que cada día destruiré 1000 de las creaciones que hicimos juntos. Cada día, 1000 de los humanos que algún día pueblen tus islas morirán por mi mano. Izanagi, todavía respirando pesadamente, su corazón pesado con el dolor de lo que había perdido, respondió. Izanami, mi esposa amada que ahora habita en la oscuridad. Si tú cada día destruyes 1000, entonces yo cada día crearé 1500. La vida siempre superará a la muerte.
Tus acciones no serán el final, sino parte del ciclo. Porque donde hay muerte, también debe haber vida. Donde hay destrucción, también debe haber creación. Y así fue sellado el destino de la humanidad, aunque los humanos aún no existían. Cada día nacerían más de los que morirían. La vida florecería a pesar de la muerte. Pero la muerte siempre estaría presente, una sombra constante, un recordatorio de la tragedia que había separado a los primeros dioses. Izanagi se alejó de la roca, de la entrada sellada a Yomi. Se alejó de su amor perdido, de la diosa que había sido su compañera en la creación pero que ahora se había convertido en la señora de la muerte.